Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy, pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su programa, Lo que la Biblia quiere decir. Programa que en este tiempo sale al aire a través del Facebook, el YouTube, para darnos un espacio para el estudio de la palabra, para esgrimir, para poder profundizar, sondear lo más profundo que podemos la palabra de Dios y llegar a verdades irrebatibles que se internalicen en nuestro corazón y nosotros podamos poner por obra. Verdades que no venga cualquiera a querernos robar, sino que como ya han sido reveladas en nuestra mente, tenemos la oportunidad de defender ardientemente esa verdad que Dios nos dio. En esta mañana vamos a estudiar un texto de la Biblia, que es Juan capítulo 1, que considero que es un texto muy profundo y que hay que tener una disposición del corazón para poderlo entender y darle lugar a Dios, al Espíritu Santo en nuestro corazón, para poder realmente llegar a las verdades que hay en este texto y que nos van a afirmar a nosotros en lo que es una palabra de Dios revelada. Vamos rápidamente a estudiar Juan capítulo 1 y vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo a través de eso. Dice así: el verbo era hecho carne. ¿Cómo vamos a estudiar? Como siempre lo hacemos, de una manera expositiva, y nos vamos a ir a la Nueva Traducción Viviente para que lo que de pronto por solamente interpretación no lo entendamos, en la Nueva Traducción Viviente nos va a ayudar bastante a comprenderlo. Dice así Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a la Nueva Traducción Viviente para que vean cómo lo adapta más a nuestro lenguaje coloquial y vamos a entender más lo que quiere decir. Dice: Cristo, la palabra eterna. ¿Cuál palabra eterna? Que desde el principio, en el principio de todas las cosas, todos sabemos que Cristo fue creado por Dios. Dios no tuvo madre, Dios no tiene principio, Dios siempre ha sido Dios, Dios es el dueño del universo, de la tierra y de todo. Pero Cristo sí. Entonces dice la palabra así: en el principio la palabra ya existía. Y dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dando a entender que de Dios sale el Cristo, el eterno, el que estaba con Dios, era la palabra. Cuando dice que era la palabra, es que cuando Dios mencionaba algo a través de su boca, como ellos tres son uno, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, el Cristo iba intrínseco en lo que salía de la palabra de Dios. Y fue esa palabra lo que Dios utilizó para ordenar el mundo y darle sentido de vida al mundo. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, vemos la magnificencia y la gloria que tenía el Cristo en la eternidad con Dios y de lo que Él tuvo que despojarse para venir a morir a la cruz por nosotros que somos unos pecadores. Entonces, vamos a ir dándole curso al tópico para que vamos entendiendo más. Dice, en el principio era el verbo, era la palabra, logos en el griego, dice, en el principio era y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice, este era en el principio con Dios. Yo estaba aclarando ayer, en el tópico que estábamos tocando, que habían solo tres que eran desde la eternidad, que es lo que dice la Biblia, que en ellos tres habita la plenitud de la deidad. La deidad significa que ellos comparten la misma divinidad. Ellos tienen, ¿verdad?, como atributo que son todopoderosos. Quiere decir que tienen todo poder sobre el universo y sobre la tierra. Y es desde ellos que puede salir un poder sobrenatural para hacer cosas que el hombre no puede hacer. Para poder darle sentido a cosas, o sentido visible a cosas que no se veían, pero que sí existían en ellos, intrínsecamente en la eternidad que ellos tres compartían. Entonces la Biblia aclara aquí, empezando el texto, de que en el principio el verbo, la palabra de Dios, ahí estaba el Cristo. Dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice el verso 2, este era en el principio con Dios. ¿Por qué Juan establece y es inspirado por Dios a colocar esta palabra aquí? Para que no quede duda que el que vino a la tierra en Jesús es el Hijo de Dios. Que el Cristo que estaba dentro de Jesús demostraba la divinidad de Jesús y demostraba aún que la manera en que él nació de María, que fue obra del Espíritu Santo, era innegable. Nadie podía eludir
por las obras que Dios hacía a través de Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Y aclaro esa parte aquí que también lo dije ayer. En el principio, en la eternidad, en lo que no se ve, porque la palabra espíritu es invisible, y el Cristo era espíritu, el Padre es espíritu, y el Espíritu Santo es espíritu, valga la redundancia, ellos tres habitaban en la eternidad. O sea, en la eternidad, en lo que no se ve, en lo invisible, había vida, y esa vida eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí no había más nadie. Ahí no estaba ni Fernando, ni estaba usted, ni estaba nadie nacido de mujer. Existíamos en Dios, pero no teníamos existencia física o existencia espiritual desde el punto de vista de que esas tres personas eran los únicos que estaban en el mundo espiritual. Entonces dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claro, si cada vez que Dios hablaba, la persona de Jesucristo iba intrínseco en la palabra, todo por Él fue hecho y para Él fue hecho. Ahora, tenemos que entender, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Eso está claro, porque al Dios hablar, el Cristo iba intrínseco como el logos en la palabra. Pero dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho? Ya lo vamos a entender, dice el verso 4. Y esta es la palabra que revela la última parte donde dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire lo que dice el 4, y aquí vamos a abrir un paréntesis. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Prepare sus cinturones de seguridad para lo que vamos a hablar aquí. Mire, cuando dice que en Él estaba la vida, recuerde que en el principio, dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios las tinieblas de la luz. Escuche bien esto. Cuando dice la Biblia en Juan capítulo 1, que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, es porque la luz de la que habló Dios en Génesis, empezando en el verso 3, verso 4, lo que Él está diciendo es, cuando Él dijo, hágase la luz, o sea, la vida del Cristo, la vida que necesitaba la tierra para empezar a tener sentido, forma, volumen y sustancia, esa luz es el Cristo. Esa luz es el Cristo. Y si nosotros nos vamos a Juan capítulo 3, vamos a ver que aplicando esa regla de interpretación de versículos paralelos, nos damos cuenta que tanto en Génesis como en Juan capítulo 1 y Juan capítulo 3 nos demuestra una verdad irrebatible de que esa luz era Cristo. Dice así. No, Juan capítulo 1 es lo que quería decir, con el verso 4. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Allá, a mi mamá allí dice, bendecido hijo, Dios te bendiga en familia, aleluya, aleluya, amén. Y Irama Beatriz, estoy pendiente con la santa palabra, amén, aleluya, gloria a Dios. Mi mamá conectada con Dios desde temprano. Esa es la primera oyente, una de las primeras oyentes que empieza a ver el programa. Qué bueno, ¿no? Un buen testimonio que mi mamá crea, pues, la palabra que Dios pone en mi boca y saca para edificación del pueblo. Y estar mi mamá allí es un buen testimonio. Besito, Dios te bendiga, madre. Entonces dice que el verso 3, el verso 4, que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Usted y yo, o sea, una mujer y un hombre, cuando están juntos, en amor, en matrimonio, ellos tienen la bendición de procrear y de dar sentido de vida a un ser humano. Es porque esa vida de Cristo, esa luz de Cristo, es la que permite que ese óvulo y ese espermatozoide fecunden para que pueda haber un embrión. Y un embrión, después de un embrión, un feto, y del feto pueda salir una persona a los 9 meses. Si la luz de la vida, esa luz que Dios lanzó en el verso 4 de Juan, no es lanzada por la boca de Dios, la tierra no hubiese tenido sentido de vida.
las semillas no hubiesen germinado para dar plantas, los animales no se hubiesen podido multiplicar, los hombres no nos hubiésemos podido multiplicar. La luz de la vida, dice, este es el verso 4 de Juan capítulo 1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, o sea, la luz de los hombres. Cuando nosotros alumbramos a través del vientre de una mujer y nacemos después de 9 meses, la luz de los hombres, la vida, la dio Jesús, el Cristo. Entonces dice el verso 4, el verso 5, ya eso está claro. Por eso es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma deidad y la misma divinidad. ¿Por qué Cristo puede hacer un milagro? Perdón, ¿por qué el Espíritu Santo puede dar testimonio de milagro, o pudo dar testimonio de milagro, o puede dar testimonio de milagro a través de Jesús? Porque Jesús conoce la creación, todo por Él fue hecho. Jesús sabe cómo sanar un tumor, Jesús sabe cómo, el Cristo sabe cómo sanar una enfermedad, el Cristo sabe cómo arreglar un matrimonio, el Cristo sabe cómo dar un alumbramiento a una persona a través de una mujer, porque Él está en todo, Él hizo todo. O sea, los únicos que pueden tener la autoridad de recrear o de crear algo en un ser humano o en algo son ellos, porque desde la eternidad ellos fueron los diseñadores los que lo hicieron. El que no estuvo con ellos tres allí en el momento de la creación no tiene la facultad de hacer un milagro. No comparte la misma divinidad. No viene de lo que no se veía para poderle dar sentido a lo que hoy se ve. Por eso es que la Biblia dice en el último capítulo de Isaías que quien hace dar engendrar es Dios. Dice, no haré yo dar a luz, no haré yo engendrar, dice Jehová. Es Él el que puede darle sentido de vida a una persona. Y a través de Dios, el Cristo, la palabra, el logo que hizo todas las cosas. Entonces ya eso está claro. ¿Por qué yo aclaro esta parte de que son ellos tres lo único que tienen el poder sobrenatural de crear y de hacer cosas, traer cosas de lo que no se ve a lo que se puede ver en el mundo terrenal? Porque son desde el principio y son los dueños de la creación. Y si no me lo cree, crea sola palabra donde dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el Espíritu Santo tenía toda la moral de respaldar en milagros y prodigios a Jesús o a Jesucristo, porque sabía que Él tenía la facultad de ser usado para esas cosas también. Entonces, aquí hay algo que hay que separar para que usted entienda. El hombre puede crear de lo creado. O sea, el hombre puede agarrar un árbol, un tallo de un árbol y hacer una cama. Y tiene esa facultad dada por Dios de poder crear o hacer una cama para que pueda dormir a través de un tallo de una mata, de una planta. Pero el hombre no tiene la facultad de traer de lo que no se ve a lo que se ve, sino que de lo creado él vuelve a crear. Eso creo que es la palabra asaf en el hebreo. Asaf en el hebreo significa crear de lo creado. Pero hay otra palabra que creo que es abad en el hebreo, que significa crear de lo que no se ve. Esa facultad de crear de lo que no se ve la tiene Dios. Y la facultad de crear de lo que se ve la tiene el hombre. Y aquí va esta palabra. Por eso es que los hombres no hacemos milagros. Por eso es que los nacidos de mujer no podemos hacer milagros, porque nosotros tenemos la facultad de crear de lo creado. Por ejemplo, un médico estudia 7, 8 años medicina, se ilustra, se llena de conocimiento, y ese hombre tiene la facultad de dar un diagnóstico o intervenir quirúrgicamente a una persona que ya fue creada para quitar una malformación, para quitar una enfermedad o algo por el estilo. Pero como él crea sobre lo creado, tiene un límite. Llega un momento que ese médico dice, ya yo no puedo hacer nada allí, ya eso se salió de las manos, ya eso avanzó, y ya lo único que puede es pedirle un milagro a Dios. ¿Ya me entiende? José Gregorio Hernández, como médico, si estudió medicina, tenía la facultad de poder sanar a una persona, porque los hombres tenemos facultad de crear de lo creado. Pero José Gregorio Hernández no tenía la facultad de hacer un milagro sobrenatural, porque él fue creado también. Él no estuvo en el principio cuando estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Virgen María nació de hombre también. De hecho, no hay estadística de que María haya hecho un milagro en la tierra. Y cuando se convirtió el agua en vino, que fue el primer milagro que hizo Jesús, persuadido por su madre,
Ella le dijo, mira, a esta gente se le acabó el vino, haz algo por ello, porque era una vergüenza quedar sin vino en medio de un matrimonio. Ella le pidió a Jesús que por favor hiciera algo por ellos, porque sabía que en Jesús había el poder sobrenatural. Pero María no podía hacer el milagro, porque ella es creada, y a María solamente podía hacer algo sobre lo creado. ¿Por qué le dijo a Jesús? Porque María sí entendió que él venía desde la eternidad, el Cristo que estaba en él venía de la eternidad, y él tenía la capacidad de traer de lo que no se ve, traer a lo que se ve. Y fue cuando el Espíritu Santo convierte el agua en vino y da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso está claro. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en imágenes, en palos, en piedra, cualquier tipo de imagen creada por las manos del hombre, usted está confiando en algo que hizo el hombre. ¿Quién hace las estatuas de María? Las hace el hombre con un poco de yeso, hermano. ¿Quién hace las estatuas del Espíritu Santo, de José Gregorio Hernández? Las hace un hombre con un poco de yeso, hermano. Le echa pintura, le pinta los ojitos. Ellas mismas no se pueden hacer a ellas mismas. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y le damos un sentido estricto de lo que es la divinidad, por sentido común sabemos que lo que viene desde el principio es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que allí no estuvimos ninguno de nosotros. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 8:28, dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. A los que antes conoció, ¿quién? Dios a nosotros, que existíamos en Él. No nos manifestábamos en la existencia, en la vida de Dios. Nosotros estábamos allí y Él nos manifiesta terrenalmente a través de un cuerpo aquí en la tierra. Pero somos creados, señores. Todos los animales, todas las bestias del mar, del campo, todas las plantas, todo lo que usted ve, lo que sus ojos pueden ver, eso tiene un principio y ese principio es que Dios lo hizo. Y Dios lo hizo a través de la palabra que salió de su boca. Y la palabra es el logo, es el verbo, y el verbo es Cristo, que es el Hijo. Y dice que todo para Él fue hecho. Ese todo para Él fue hecho tiene que ver es que sin Él nada pudo ser. Cristo está presente en todo, hermano. En la vida de usted, en la mía, en una semilla cuando germina, en un animal cuando sale del vientre de la madre que lo pare. En este caso puede ser una vaca, una perra, lo que usted quiera imaginación como animal. En todo eso está la luz de la vida que es Cristo. Entonces dice, Él estaba en la vida y la vida era la luz de los hombres. Ya sabemos que esta luz tiene que ver con el sentido de la vida y no tiene que ver con el sol y la luna que fueron creados más adelante en Génesis capítulo 1. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué quiere decir eso? Que la oscuridad que opacaba la tierra inerte, que no daba fruto ni nada, no prevaleció cuando dijo Dios, hágase la luz. Cristo disipó, echó a un lado la tierra inerte, lo que no daba fruto, aquella, podemos decirlo aquí, así, aquella cobertura que tenía la tierra, que no la dejaba ser tierra y tener sentido de tierra y germinar y dar fruto desde todo punto de vista natural. Cuando Cristo llegó, que dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Y ahora usted aquí va a entender algo. Cuando Dios hizo a Adán en el huerto del Edén, Adán estaba preparado, listo. En él estaba la luz de Cristo. El árbol de la vida estaba en medio del huerto del Edén. Ese árbol de la vida representaba, de alguna manera, la parte espiritual de Dios allí. Dios se le acercaba a Adán y hablaba con él y todo, pero representaba esa divinidad que permitía esa cobertura de Adán en el huerto del Edén. O sea, la luz de la vida estaba en Adán. ¿Cuándo pierde Adán la luz de la vida? Y muere espiritualmente. Y ya entra la condición de morir físicamente, que por eso hoy en día los hombres morimos. ¿En qué momento? Cuando Adán se rebela contra Dios, deja de ser dirigido por Dios, deja de depender de Dios. Y como a Dios vio que él tomó sus propias decisiones por encima del mandato que le dio, Dios tuvo que arrancar a Adán y a Eva del huerto del Edén, echarlo del huerto del Edén
Y cuando dice que Dios los echó del huerto del Edén, los separó espiritualmente de ellos y el hombre comenzó a gobernarse él mismo. Ahí perdió ese hombre la luz de la vida. O sea, tenía la vida la existencia, pero ya no tenía la luz de la vida espiritual que lo hacía eterno con Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? Escuche bien, ese que es la luz de la vida, el Cristo, que le dio sentido de vida a la tierra, ese mismo Cristo tuvo que encarnarse y hacerse hombre en Jesús para que la luz del mundo, de la vida, pudiera entrar otra vez en los hombres. Todos los hombres estábamos muertos o están muertos con respecto a Dios espiritualmente. La Biblia dice, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Hay muchas personas, de los más de 6.500 millones de habitantes que tiene la tierra, que andan caminando, porque hay un corazón que funciona y unos órganos que funcionan, pero espiritualmente están muertos con respecto a Dios. Y esa luz de la vida que le dio sentido a la existencia de la tierra, esa luz de la vida se hizo carne en Jesús, para poder vencer lo que nosotros nos vencimos, la ley, para poder cumplir la ley, para poder agradar a Dios, para poder de alguna manera disipar la ira de Dios por el pecado de Adán y Eva. Y es donde viene Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En dónde está la vida eterna? En Jesús, el Hijo de Dios. Los hombres estamos muertos con respecto a Dios por la iniquidad adámica. Y vino Jesús, el dador de la vida de la tierra. Ese mismo Jesús vino también a vencer lo que nosotros nos vencimos, para que en él nosotros podamos tener vida eterna. En pocas palabras, se cumple lo que dice el verso 3 de Juan. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ¿quién es la vida? Es Jesús. Él mismo lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre sin Cristo está perdido, está muerto con relación a Dios. Entonces vamos a avanzar. Entonces leemos el 5 y dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En pocas palabras, lo que en el momento que la vida no tenía vida, no tenía capacidad natural de germinar, de que el hombre pudiera procrearse, ni nada por el estilo. Cuando vino la luz de la vida, por eso es que en el verso 3 del capítulo 1 de Juan, y cuando usted se va a Génesis, se da cuenta que primero fue la luz de la vida y después vino todo el resto de la creación. Vinieron los animales, las plantas, el hombre. Primero la luz de la vida, porque no podía haber hombre, no podía haber animal, no podía haber plantas si la luz de la vida, si el Cristo no llenaba la tierra. Entonces el verso 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. La Biblia está hablando estrictamente aquí de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que fue el último profeta de la Biblia, el último profeta ministerialmente. Juan el Bautista fue llamado al ministerio profético y evangelístico, pero la Biblia lo llama profeta y yo lo llamo profeta, pero también se movía en Juan el Bautista el don evangelístico, porque él era el que tenía que anunciar la verdad, él era el que tenía que decir, cuando dijo arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, y dice, mire cómo especifica la Biblia aquí estas palabras. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Pero mire lo que dice aquí de una vez. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, la Biblia aclara, la luz no era Juan. O sea, no vayan a poner sus ojos en Juan. Y aquí hay una enseñanza, hermano, tremenda que yo no sé cómo van a hacer para apretarse los cinturones. La Biblia dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y el verso 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Miren, hermano, los hombres que hemos sido llamados por Dios al ministerio, a ser colaboradores, servidores del cuerpo de Cristo para el crecimiento espiritual de la iglesia, no llegamos ni siquiera a Juan. La Biblia dice que no habría un hombre más grande que Juan. Después de Juan no habría un ministro más grande que Juan, dice la Biblia.
Es decir, que ni los apóstoles que caminaron con Jesús, ni los que hacemos vida ministerial en este tiempo, vamos a ser más grandes que Juan. Dice, no habrá otro más grande que él, porque él fue el que tuvo el privilegio de anunciar el evangelio y anunciar la manifestación del reino de Cristo en la tierra. Dijo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, si nosotros no le llegamos por los pies a Juan, mucho menos a Cristo, hermano, no habrá un hombre más grande que Juan. Señores ministros que me están escuchando, nosotros somos colaboradores del cuerpo de Cristo y fuimos llamados a aprender, a superarnos, a hacernos seres llenos de Dios espiritualmente con sabiduría para ayudar a la iglesia a crecer, pero en ningún momento a llamar a la gente a poner los ojos en nosotros. Nunca, personas que me están escuchando, hermanos, pongan los ojos en los hombres. Mire que el apóstol Juan, cuando escribió este libro, él mismo dejó por sentado aquí, inspirado por el Espíritu Santo, y dijo, este vino, hablando de Juan el Bautista, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él en lo que él decía. Pero pareciera que Juan, cuando dijo para que todos creyesen en él, de una vez en el otro verso aclaró y dijo, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Qué quiere decir el verso 8 con respecto al 7? Creyesen en lo que él decía. Y dijo, no era él la luz, sino para que todos creyesen y dieran testimonio de la luz. O sea, estamos claros en ese aspecto. Fíjese que mucha gente quiso poner los ojos en Juan el Bautista, porque la gente decía, ¿será Juan el Bautista el enviado de Jesús? Pero es increíble, como dice Juan el Bautista, no tengo ni siquiera derecho, no tengo ni siquiera, miren, la mínima valor para amarrarle las cordones de los zapatos a Jesús. Entonces seguimos leyendo. Dice, no era la luz, aclarando, sino para que diese testimonio de la luz. Y la luz es Cristo. No la luz eléctrica, sino la luz de la vida, ya eso lo expliqué. Y dice, aquella luz era verdadera. Y dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Cuál luz es verdadera? La que hizo Dios en el Génesis, empezando que dijo hágase la luz, y vio que la luz era buena. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mire, le voy a decir algo aquí que me va a dejar petrificado. Tiene más sentido y más veracidad la luz de la vida que es Cristo que la luz eléctrica que me está alumbrando a mí ahorita aquí. Dice, aquella luz era verdadera, porque esta luz puede dejar de ser. La luz eléctrica puede dejar de ser, pero la luz de Cristo, ¿cómo deja de ser? El que llenó toda la tierra, el que hizo todas las cosas y que todas las cosas por él fueron hechas, ¿cómo deja de ser? Es tanto así que cuando el hombre perdió la capacidad de vivir por sí mismo, por haberse revelado a Adán, el Cristo se vino a ser hombre. Mire lo que dijo, dejó su perfecto cielo, se vino a ser hombre. Y dijo, le voy a dar otra vez la luz de la vida al hombre. Y le dijo a Dios, yo voy a morir por ellos. Yo voy a hacer lo que ellos tenían que hacer. Y a través de mí le vas a dar la vida eterna que perdieron a través de Adán. Por eso dicen que así como en el libro de Juan, creo que también dice que así como en el libro de Romanos, dice que así como el pecado entró a través de un hombre, de igual manera salió a través de un hombre que es Jesús. O sea, así como el pecado entró a través de Adán, así el pecado o la iniquidad iba a salir a través de Jesús. La iniquidad, la rebelión contra Dios, quise decir. Entonces dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya sabemos que aquella luz verdadera, que fue la que hizo Dios en el Génesis, que le dio sentido de vida a la tierra, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, que era la manifestación del ministerio de Jesús. Y dice el verso 10, en él estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso tiene que ver con a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando Jesús fue manifestado, que tantas señales y prodigios a través del Espíritu Santo confirmaron que era el Hijo de Dios y muchos no le recibieron. Y viene el 11, que es lo que estoy diciendo ahorita, y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y hasta aquí vamos a dejar, pero voy a explicar esta parte. Fíjese que dice, a los suyos vino.
Hay muchas personas que cuando interpretan este versículo bíblico dicen, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No, porque le quitan totalmente la sustancia y el sentido al verso bíblico. Ahí dice, a lo suyo, en plural, a lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? A darle vida nuevamente espiritual al hombre porque estaba muerto con respecto a Dios. El hombre no se podía salvar a sí mismo porque no hay salvación en los hombres. Ningún hombre tiene la capacidad de salvar a nadie. Fíjese. Dios pudo haber utilizado a José Gregorio Hernández, a la Virgen María, a San Benito, a Domingo Antonio Sánchez o a cualquier santo al que usted en su momento ha invocado o invoca. Pero ¿por qué Dios tuvo que mandar al Cristo? Porque el único que le podía dar vida eterna al hombre era Jesús. El Cristo a través de Jesús. No había en el hombre salvación. La Biblia dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los que puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Si la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, es porque no hay otro nombre. No hay nombre de santo, no hay ningún santo que camine en la tierra, no hay virgen que le pueda dar salvación al hombre. Dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda ser salvo. Porque, y voy a buscar el verso, porque es importante. No hay otro nombre. Vamos a leerlo, porque es necesario que nosotros hagamos eso por la palabra. Hagamos eso por la palabra. No hay otro nombre dado a los hombres. Dado a los... Mire, vamos a leerlo para que usted vea. Hechos 4:12. Mire lo que dice, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Qué significa que en ningún otro hay salvación? Que no hay nada creado que nos pueda salvar. Lo que tiene nombre, todo lo que tiene nombre fue creado por Dios, por Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Esa palabra salvo es genérica, salvación eterna y todo lo que el hombre demande para tener existencia en la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la luz verdadera, la luz que del principio le dio sentido espiritual y de vida a la condición de la tierra. Entonces, cuando nosotros leemos eso y nos venimos a Juan otra vez, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, la gente dice, todos somos hijos de Dios, porque todos somos hijos de María. No, hermano, usted está equivocado. Quien da la potestad de ser hecho hijo de Dios no es María, es Jesús. Vamos a leerlo, dice el verso 12 de Juan capítulo 1, dice, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros nos engendra, es Jesús espiritualmente, para nosotros poder ser hechos hijos de Dios, no María físicamente ni espiritualmente. Usted dirá, pero este varón como que tiene algo contra María. No, pero como es una verdad irrebatible y yo soy un heraldo de Dios, un mensajero de Dios, yo tengo que dar el mensaje tal cual como Dios lo envía desde el cielo. Y voy a volver a leer estos dos versos porque usted tiene que entender de una vez que María fue la madre de Jesús, pero no es la madre de nosotros. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién hace los hijos de Dios entonces? Ahí dice, de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién hace los hijos de Dios? ¿Quién los engendra? El Cristo de la gloria a través del sacrificio que hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Jesucristo el Hijo de Dios. Jesucristo el Hijo de Dios. Mira, aquí hay algo tremendo. Jesucristo es nuestro hermano, porque es el primogénito de la creación. Pero es también, de alguna manera, nuestro Padre, porque Él nos engendró. A través del sacrificio de sangre que Él hizo, nos engendró y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi respeto, mire, a mí no me gusta expresarme mal de María, porque yo no conocía a María, pero es la madre de Jesús, hermano.
María prestó su vientre para dar a la salvación al mundo, que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no tenemos nosotros ninguna moral para hablar mal de María cuando María le dijo al Señor, cuando el Señor le habló y el ángel le dijo, porque Dios se dispuso de ti para que dieras a luz el Salvador del mundo. María dijo, he aquí tu sierva, he aquí tu servidora, hágase en mí conforme a tu voluntad. Qué valentía la de María, ¿verdad? Siendo una doncella, una mujer que no te había tenido marido, aceptar con valentía que Dios sembrara a Jesucristo en su vientre y de pronto la miraran como oprobio porque ya no se había acostado ni con un hombre y iba a dejar en pena a José, que estaba esposado con ella. O sea, ¿qué le puedo decir yo? O sea, María tiene su honor a María porque es la madre de Jesús, pero no estuvo en la eternidad con Dios, ni tampoco es la luz de la vida, ni tampoco le fue dado un nombre, sobre todo nombre, en el que el hombre pueda ser salvo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿De dónde nació María? En el primer cielo de una mujer. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, dice el apóstol Lucas, que escribió el libro de los Hechos. O sea, Lucas, inspirado por Dios, Dios le mandó a escribir, escribe allí, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que ellos puedan ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y esa palabra salvación es genérica. El hombre sin Cristo está muerto en su iniquidad y pecado, muerto con respecto a Dios. El que no permite a Cristo entrar en su corazón y no permite que la palabra lo limpie y vaya disciplinando un alma que sea gobernada por Dios y que haga la voluntad de Dios, ese hombre está muerto espiritualmente, aunque esté caminando por la tierra, aunque tenga nombre de que viva, cuando muera físicamente, se pierde. Solamente en Jesús hay salvación. Entonces, por ahora, hermanos, queridos, amados, vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a dejarlo hasta allí. Y repito los dos últimos versos que esgrimimos. Dice, a lo suyo vino a establecer el reino de Cristo en la tierra, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mire la explicación. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, los hijos de Dios no salen por el vientre de la madre. El que sale por el vientre de la madre es el hijo de esa mujer y de ese hombre, de ese matrimonio. Pero no somos hijos de Dios, somos creación de Dios, criatura, asaf, hombres dando vida a hombres. Y Dios permitiéndolo a través de la luz de la vida que es Cristo. Creación de Dios, pero la potestad de ser hijos de Dios te la da el Cristo de la gloria a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que esta palabra yo la voy a titular los verdaderos hijos de Dios. Porque hay unos que dicen que son hijos de Dios, que no son hijos de Dios, que no tienen nada que ver con haber sido engendrados con Jesús, sino que creen que porque nacieron de una mujer ya son hijos de Dios, porque Dios los creó en el vientre de la madre. Si es verdad, Dios nos creó en el vientre de la madre, pero en el libre albedrío del hombre, Dios respetó que somos hijos de esa madre y de ese hombre que nos procrearon. Y Él después se dispuso de Cristo para hacernos hechos hijos de Dios, no obligados, sino que nosotros mismos quisiéramos y decir, ya es el tiempo que yo sea hijo de Dios, que yo realmente vivo una vida no conforme a la que me enseñaron mis padres, sino la que Él me va a enseñar. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los continúe bendiciendo, Dios me los guarde. Esta palabra es hermosa, hermano. En esta palabra, el único sentido literal que tiene esta palabra es que Cristo es el dueño de la creación, el que hizo la creación, el que le dio la luz de la vida a la creación, el que le da la luz de vida a los hombres con respecto a la iniquidad ámica. Jesús es todo, hermano. Jesús es todo en nuestra vida. Por eso yo predico a Cristo. Dios me lo continúe bendiciendo, Dios me los guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, y que nos reciba una nube y estemos siempre con Él. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Besos, chao.
Hasta otra oportunidad.